¿Te aceptás tal cual sos? ¿Te amás? ¿Te querés? Hoy hablamos sobre la autoaceptación. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube en este nuevo video. Aquí su amigo coach Daniel Colombo. Te quiero invitar a suscribirte a este canal de YouTube y a activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos videos. ¿Cómo aceptarte tal cual sos? Qué tema, ¿verdad? Porque a muchos de nosotros, y me incluyo, me ha costado durante muchísimos años aceptarme tal como era. Muchas personas se resisten a quienes son. Y esa resistencia genera oposición y por lo tanto mucho dolor interno. Y automáticamente baja la autoestima. Ese dolor interno y esa baja de autoestima son los que provocan también tres aspectos que son muy confusos para las personas. Por un lado, contradicción. Por otro lado, sufrimiento porque lo padecen y también un sentido de gran vacío interior. Y aquí te quiero recordar que esa oposición interna de la persona es como una resistencia que se le pone a aceptar cómo son las cosas. No hay posibilidad de modificar eso. Yo soy como soy y la aceptación es justamente el punto que elegís para poder estar siempre pensando en lo mejor para vos. En cambio, si yo me veo en un espejo deformado y no me quiero, no me amo y a partir de ahí no me acepto, lo único que voy a estar haciendo es autorreprochándome. No estoy hablando desde el punto de vista de la soberbia o de que te creas una persona mucho más importante que otras. Simplemente te hablo de quererte a vos mismo, de tener una sana autoestima para poder relacionarte y disfrutar de las situaciones de la vida. Podemos aceptar las situaciones aún sin estar de acuerdo en cómo te ves y podemos empezar a trabajar con herramientas internas como las que te voy a contar a lo largo de este video para empezar a recobrar ese poder interior. Si no te aceptás a vos mismo o misma, básicamente es por tu falta de amor propio. El amor propio no tiene nada que ver con el narcisismo, con la soberbia, como te decía recién, o con ser pedantes o arrogantes. El amor propio es quererte, cuidarte, valorarte, buscar las mejores opciones, las mejores alternativas para vos en todo momento. Es muy difícil de poder lograr esto si no te estás aceptando tal cual sos. Porque muchas veces le entregas el quererte a las demás personas y así lo que está generando únicamente por esa falta de amor propio y esa autoestima tan baja es una dependencia emocional. ¿Qué es la dependencia emocional? Cuando vivís desde ese lugar tu vida, le estás entregando el poder a las demás personas. Hay como un efecto de un bucle en el que vivís permanentemente dentro tuyo. Le vas entregando como hilos invisibles de aprobación a las demás personas y te perdés la enorme oportunidad no solamente de amarte a vos, sino de desplegar toda tu autenticidad. Entonces, observa esto, si hay dependencia emocional, lo que sucede es que si no hay nadie que te complazca, te vas sintiendo cada vez menos valioso o menos valiosa. Y es ahí cuando empieza a decaer tu autoestima y por supuesto empezás a caer en la tristeza, en la nostalgia, en la soledad y muchas personas terminan en depresiones muy profundas. Y todo empieza con el no quererte y no aceptarte a vos mismo. Fíjate que esta búsqueda de validación externa, esta búsqueda de aprobación de la que te hablaba recién, es una trampa. Porque parece maravillosa hasta que eso externo, que puede ser una persona, un trabajo, el dinero o la posición social, dejan de estar y ahí es el momento donde vos te derrumbás. ¿Por qué? Porque habías construido ese castillo de naipes alrededor de lo que vos pensabas que era amarte y quererte. Pero en realidad todo eso está adentro tuyo. No es una experiencia externa desde la afuera. Y te derrumbás en ese castillo de naipes que se derrumba porque no has construido una estructura interna que sea sólida y que sea fuerte, capaz de sobrevivir
a los huracanes que siempre ocurren en la vida. Entonces, cuando no te aceptás como sos, entramos en crisis y sufrimos en silencio, en un silencio interno que es muy profundo, que es muy doloroso, porque generás una gran contradicción interior entre lo que querés ser y lo que es. Y lo que querés ser está tan distanciado de lo que sos en verdad, que es esa dependencia externa de que te aprueben, que de alguna manera te complazcan, te feliciten, te quieran en realidad, es lo que ha creado esa sensación de que vos no valés nada, que no valés la pena, como decimos habitualmente. Y la palabra pena es pobre, es algo que nos acongoja, es algo que tiene que ver con la tristeza. Entonces, pensá en vos mismo o misma si valés la pena para vos, si valés la alegría y el entusiasmo para vos, si te querés lo suficiente y eso vale para vos, porque de esa manera vas a poder amar y querer a los demás. Por eso, cuando no te aceptás como sos, empezás a aceptar muchas veces migajas de amor con tal de no sentirte mal. Esto es muy visible en las relaciones de pareja, que te enganchás, conoces personas que no son las apropiadas, pero te dan pequeñas migajas de amor. Y eso lo tomás como si fuera un gran banquete, pero en realidad son migajas. Quiero contarte cuál es el fin del sufrimiento interno. El fin del sufrimiento interno es la autoaceptación incondicional. Quiere decir que necesitas aceptar todas las situaciones de tu vida, tal cual son, aunque no te gusten, como un paso previo para empezar a autoaceptarte. El poder de levantar tu autoestima, como te digo, está dentro tuyo, porque nadie de afuera tiene ese poder. Por ejemplo, cuando decimos que una pareja que tengo me va a completar, o me va a dar alegría, o me va a dar felicidad, o me voy a sentir menos solo. Eso puede ser tal vez durante algún tiempo, el tiempo de los violines del amor, como decía una psicóloga que tuve hace muchos años. Pero cuando se callen esos violines, cuando dejan de tocar, te quiero ver en la soledad con vos mismo o misma. Y me podrás decir, me pone muy contenta que la persona me envíe un mensaje amoroso. Y eso está súper bien. Por favor, no lo pierdas. El tema es cuando vos te aferrás a ese mensaje amoroso o cálido de alguien externo como tu única herramienta para quererte a vos mismo. Si yo estoy todo el tiempo aferrado de la única herramienta externa que viene, le entregué todo mi poder personal a esa otra persona. Entonces, para empezar a aceptarte como sos, quiero entregarte algunas herramientas prácticas que son las mismas que yo he aplicado en mi vida para empezar a quererme, a respetarme, a ponerme en primer lugar, no desde una posición egoísta, sino simplemente de darme el lugar de autorreconocimiento y de amor propio, bien entendido, una sana ambición interna de ese amor propio para estar más equilibrado en mi vida. Primer punto, trabaja en tu interior. Nada de lo que tengas externamente te va a alcanzar para cubrir tu cuota de amor propio. Nada de eso te va a satisfacer. Segundo, el amor propio no es egoísmo. Es, en cambio, tu gran fortaleza interior de que aceptás como sos, te respetás y de que te amás por sobre todas las cosas y que siempre vas a elegir lo que vaya a tu favor y no en tu contra. Cuando no nos amamos, estamos eligiendo en nuestra contra. ¿Te das cuenta de esto? Pensalo por un momento. Punto número 3, busca ayuda y contención. No te aísles. Podés buscar un terapeuta, un coach, un muy buen amigo, una persona que te ofrezca la mejor versión tuya para que la empieces a aceptar e internalizar y después la manifiestes hacia afuera. En esa concordancia va a haber mucha autenticidad y te aseguro que vas a empezar a brillar a partir de aceptarte y quererte tal cual sos. Punto número 4, deja de jugar a la víctima.
todo me pasa a mí, ¿por qué a mí nadie me quiere? O el día que tal persona vuelva, yo voy a volver a ser feliz. Eso es todo una mentira, porque nada de eso existe. Nada del exterior te puede traer esa profunda felicidad permanente durante todo el tiempo. Por supuesto que podemos compartir experiencias, una hermosa vida junto a otras personas, pero la otra persona no te reemplaza a vos, simplemente nos acoplamos. No existe la media naranja, ya somos naranjas completas. Y el quinto punto es aceptarte para darte fuerza y valor interior para superar cualquier desafío. Porque cuando no te aceptas tal cual sos, estás muy a expensas de cualquier viento o huracán que pase en la vida. ¿Por qué? Porque no tenés los pilares emocionales suficientes para valerte por vos mismo. Entonces te invito a que empieces a construir esos pilares, si es que no los tenés, para recobrar ese amor propio, esa autoconfianza y a partir de ahí que empieces a aceptarte tal cual sos. Y recordá, siempre va a haber oportunidades de mejora, posibilidad de que te muevas a una mejor versión tuya todo el tiempo. Y ese es el proceso en el que estamos todos los seres humanos en este mundo, hasta el último día y el último suspiro de nuestra vida. Mejorar permanentemente si así lo elegís. Y todo empieza por adentro. Sé suave con vos. No te castigues tanto. No te des tan duro. Abrite a conocerte, a reconocerte y ya vas a ver cómo vas a empezar a aceptarte y a amarte mucho más. Y automáticamente la autoestima empieza a subir. Amigos, amigas, hoy hemos hablado sobre cómo aceptarnos a nosotros mismos, sobre todo en procesos que yo lo he vivido durante muchos años. No terminaba de conciliar la imagen interna que yo tenía con lo que me devolvía el afuera. Yo no me quería para nada y tuve que trabajar internamente en esos aspectos en mí para poder después empezar a querer, amar, sentir, compartir, vivir y disfrutar la vida también junto a las demás personas. Y a propósito de ese tema, me inspiré y escribí este libro que se llama Ámate más, vive mejor, guía práctica para la superación personal y profesional. Este libro está inspirado en mis vivencias, contiene capítulos explicados paso a paso sobre cómo trabajar tu energía, cómo trabajar tu autoestima, cómo trabajar tu amor propio para empezar a recuperarte. El camino siempre es desde adentro hacia afuera. Aquí tengo la versión en papel. También está disponible en versión ebook, en digital, en Amazon.com, en papel también en Amazon y en Mercado Libre. Este libro no está en librerías. Gracias por acompañarme una vez más. Te invito a suscribirte a este canal de YouTube y a activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos contenidos. Por favor, espero tu comentario aquí abajo. Déjame tus comentarios, tus reflexiones sobre cómo quererte a vos mismo, cómo aceptarte tal cual sos. Y desde ese lugar vas a ver cómo podés construir una vida mucho mejor para vos. Voy a estar leyendo los comentarios y respondiéndote. También sabés que en la descripción del video te dejo mi página web, todas mis redes sociales, mis podcasts y el link directo a los libros. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo video y hasta la próxima.